El espejo del baño de visitas, con su marco dorado y antiguo, me devolvía una imagen que apenas reconocía a las 7 de la mañana. Mi mano derecha, habituada durante décadas a cuadrar balances contables con precisión milimétrica, temblaba ligeramente al sostener la esponja con base de maquillaje beige medio. Tenía que cubrir el hematoma violáceo que florecía en mi pómulo izquierdo, una marca de propiedad que mi hijo Roberto había dejado anoche como recordatorio de quién mandaba supuestamente en esta casa de 200 metros cuadrados. Apliqué una segunda capa de cosmético espeso, sintiendo el ardor bajo la piel, pero no permití que ni una sola lágrima arruinara el trabajo de restauración. Hoy no era día para llorar, era día para ejecutar. La mujer que me miraba desde el cristal ya no era la madre abnegada y viuda que cosía hasta la madrugada, sino una estratega fría calculando el ángulo perfecto para su disparo final. Salí al comedor arrastrando mis pantuflas de terciopelo para no hacer ruido, observando mi propio escenario con la objetividad de un perito forense antes de un juicio. La mesa estaba impecablemente puesta con el mantel de lino bordado que solo usábamos en Navidad. La platería brillaba bajo la luz matinal y el aroma a café recién molido y pan horneado inundaba la estancia, creando una máscara olfativa de hogar perfecto y feliz. Sin embargo, para mí, el aire olía a pólvora y a traición. Cada elemento en esa mesa, desde las servilletas de tela hasta el salero de cristal, era una pieza de utilería en la obra de teatro más peligrosa de mi vida. Ajusté la silla de la cabecera, la que Roberto había usurpado desde que volvió a casa hace 6 meses, y verifiqué que la luz de la ventana le diera directamente en los ojos para incomodarlo sutilmente. A través de la puerta entreabierta de la cocina, que conectaba con el comedor, percibí el silencio denso y cargado de 3 personas que contenían la respiración. No podía verlos desde mi ángulo, pero sentía la presencia tranquilizadora del doctor Velasco, mi notario y viejo amigo, junto a los 2 oficiales de policía que había introducido por la puerta trasera a las 7:00 am en punto. Ellos eran mi audiencia secreta, los testigos mudos que transformarían una disputa doméstica en un acta pública irrefutable. Mi corazón latía con un ritmo pesado, una percusión interna que contrastaba con la serenidad que ensayé frente al espejo. Sabía que un solo error, un tartamudeo o una mirada culpable hacia la cocina podría alertar a Roberto y desatar una violencia para la que mi cuerpo de 70 años ya no tenía resistencia. Roberto entró en el comedor arrastrando los pies, bostezando con esa arrogancia ruidosa de quien cree que el mundo debe detenerse hasta que él despierte. Llevaba puesta la bata de seda de mi difunto esposo, una prenda que le quedaba grande en los hombros, pero que usaba como un manto real para pasearse por la casa, que yo pagué con sangre y ahorros. Ni siquiera me miró a los ojos al sentarse. Para él, yo me había convertido en una extensión del mobiliario, un electrodoméstico que proveía dinero y comida caliente bajo demanda. Se dejó caer en la silla, hizo crujir su cuello y tamborileó los dedos sobre la mesa, esperando su servicio como si estuviera en un restaurante de 5 estrellas y no en la casa de la madre, a la que había agredido hacía menos de 12 horas. Me acerqué a la mesa con la cafetera de plata en la mano, sintiendo el peso del metal caliente y la urgencia del momento. Roberto levantó la vista, escrutando mi rostro con una mezcla de satisfacción sádica y aburrimiento, buscando grietas en mi sumisión fingida. Al notar el maquillaje espeso sobre mi pómulo, soltó una risa corta, seca, carente de cualquier empatía humana, y señaló mi cara con el tenedor como si fuera un maestro corrigiendo a un alumno lento. ¿Ves? Cuando te comportas y no escondes mi dinero, todo fluye. Sírveme más azúcar, dijo con voz pastosa, asumiendo que mi silencio era sinónimo de una derrota absoluta y permanente. Su comentario flotó en el aire, tóxico y pesado, mientras yo vertía el café negro en su taza de porcelana sin derramar una sola gota fuera del plato. La indignación que sentía no era caliente ni explosiva, era un bloque de hielo afilado en mi estómago. Recordé los $45,000 que había pagado a lo largo de los años para limpiar sus desastres, las joyas de mi abuela vendidas, las noches sin dormir cosiendo uniformes. Todo ese sacrificio culminaba en este instante de humillación matutina. Pero esta vez
La dinámica de poder había cambiado, aunque él fuera demasiado narcisista para notar que el suelo bajo sus pies ya no era firme, sino una trampa a punto de abrirse. Coloqué frente a él su plato favorito: huevos benedictinos con salsa holandesa extra y tocino crujiente, preparados exactamente como le gustaban. Sin embargo, el plato no tocaba directamente el mantel. Debajo de la porcelana caliente asomaba discretamente la esquina de una carpeta azul intenso. Era un objeto extraño en la mesa del desayuno, un elemento discordante que contenía la demanda de desalojo, la orden de restricción y las pruebas de sus robos hormiga. Él estaba tan concentrado en el olor de la comida que ignoró por completo el borde del cartón azul, ese pequeño detalle visual que representaba el fin de su vida parasitaria y el inicio de mi liberación. Me paré erguida junto a la mesa, alisé mi falda con las manos y lo miré fijamente, canalizando toda la dignidad que él intentó arrebatarme con su bofetada. Necesitaba que mi voz sonara maternal, pero cargada de un subtexto fatal, una sentencia disfrazada de bendición doméstica para que los testigos en la cocina escucharan la claridad de mi conciencia. Tienes razón, hijo. Hoy aprenderás cuánto vale realmente mi silencio. Come, está recién hecho, respondí con un tono suave, casi dulce, mientras mis ojos no se apartaban de los suyos, desafiándolo a encontrar el miedo que ya no existía. Roberto sonrió con la boca llena, creyendo que había ganado la guerra psicológica, y pinchó la yema del huevo, dejando que el líquido amarillo se derramara sobre el pan y peligrosamente cerca de la carpeta azul. No tenía idea de que en la cocina, el doctor Velasco acababa de activar la grabadora de su celular y uno de los oficiales ponía la mano sobre su funda, tensándose ante la inminencia del conflicto. El desayuno había comenzado, pero el verdadero banquete no era la comida. Era la justicia fría que estaba a punto de servirse en esta mesa, ante una audiencia invisible que aguardaba mi señal para entrar en escena y terminar con esta pesadilla. Mientras observaba cómo Roberto masticaba con avidez el primer bocado de tocino, el crujido de la grasa frita actuó como un detonante involuntario en mi memoria, transportándome 30 años atrás, a una época donde el sonido predominante no era el de cubiertos de plata, sino el zumbido incesante de mi vieja máquina de coser, Singer. Recuerdo con dolorosa claridad las madrugadas de 1994, cuando el reloj de pared marcaba inexorablemente las 3:00 am y mis ojos ardían como si tuvieran arena bajo los párpados. En aquel entonces, mi pequeño apartamento estaba inundado de telas baratas y patrones de papel, convirtiendo mi hogar en un taller clandestino, donde confeccionaba 50 uniformes escolares por semana. No lo hacía por gusto ni por vocación, sino por la necesidad asfixiante de pagar las mensualidades de la prestigiosa universidad privada que Roberto, con 1900 más, apenas 18 años, insistía en que era la única digna de su intelecto superior, una matrícula que devoraba el 60% de mis ingresos mensuales sin piedad. Mis manos, ahora manchadas por la edad y el maquillaje correctivo, eran entonces ágiles, pero estaban perpetuamente heridas por los alfileres y el roce áspero de la mezclilla y el poliéster. Cada puntada que daba en esas noches interminables era una inversión silenciosa en un futuro que él me prometía brillante, asegurándome que algún día me devolvería cada centavo con creces. Recuerdo haber cosido hasta que mis dedos se entumecían, ignorando el dolor punzante en la espalda baja que se volvería crónico con los años, todo para que él pudiera asistir a clases con ropa de marca y un coche usado que también pagué yo. Él dormía plácidamente en la habitación contigua mientras yo sacrificaba mi descanso, convencida de que su éxito sería nuestra salvación, sin saber que estaba financiando la educación del hombre que, décadas más tarde, me levantaría la mano por negarle un capricho. El escenario mental cambió abruptamente, saltando 2 décadas hacia adelante, hasta situarse hace exactamente 10 años, en una tarde gris y lluviosa de 2014, que marcó el inicio de mi ruina financiera más aguda. Roberto había llegado a casa pálido, temblando, confesando entre sollozos fingidos que debía dinero a personas peligrosas por una
Inversión fallida, eufemismo que usaba para ocultar sus deudas de juego y apuestas ilegales. La cifra que necesitaba para evitar la cárcel, o algo peor según sus dramatizaciones, era de $5.000 estadounidenses, en efectivo, una suma que yo no tenía en mi cuenta de ahorros en ese momento. La desesperación de una madre es un combustible peligroso, y aquel día cometí el error de abrir la caja fuerte de seguridad, empotrada en el armario, sacando el último vestigio de patrimonio histórico que poseía nuestra familia, el juego de joyas de esmeraldas y oro de mi abuela materna. Caminé bajo la lluvia hasta la casa de empeño más discreta de la ciudad, sintiendo cómo el estuche de terciopelo quemaba en mi bolso, consciente de que estaba vendiendo mi legado para comprar su libertad provisional. El tasador, un hombre de mirada turbia y manos frías, ofreció una miseria comparada con el valor sentimental e histórico de las piezas, pero yo acepté los billetes sin regatear, cegada por el miedo a ver a mi hijo tras las rejas. Entregué esos $5.000 a Roberto esa misma noche, esperando ver alivio o gratitud en sus ojos, pero solo encontré una impaciencia voraz mientras contaba el dinero. No hubo abrazo, no hubo promesa de enmienda real, solo tomó el efectivo. Desapareció durante 3 días y regresó como si nada hubiera pasado, mientras yo lloraba en silencio la pérdida de las joyas que debieron ser mi seguro de vejez. Si sumara cada rescate, cada deuda cubierta y cada capricho financiado, la cifra es escalofriante para una jubilada como yo. He calculado meticulosamente que he desembolsado más de $45.000 a lo largo de su vida adulta para limpiar sus desastres. No son solo números en un papel, son mis vacaciones no tomadas, las reparaciones de la casa postergadas y la tranquilidad de mis años dorados, canjeada por su irresponsabilidad crónica. Ese dinero podría haberme garantizado una vejez segura y holgada, sin depender de nadie, pero en su lugar se convirtió en la gasolina que alimentó su narcisismo. Cada dólar que le di no sirvió para ayudarlo a crecer, sino para enseñarle que mamá siempre estaría allí para amortiguar la caída, sin importar cuán alto o imprudente fuera su salto al vacío financiero. La última gran concesión ocurrió hace apenas 6 meses, cuando Roberto apareció en mi puerta con 3 maletas de diseñador y la excusa de que necesitaba un lugar temporal mientras se reorganizaba tras otro negocio fallido. Yo, en mi infinita y estúpida esperanza de madre, le abrí las puertas de mi casa de 200 metros cuadrados, una propiedad que logré saldar tras la muerte de mi esposo con el seguro de vida. Sin embargo, lo que debió ser una estancia breve en la habitación de huéspedes se transformó en una invasión hostil y territorial en cuestión de días. Él demandó ocupar la habitación principal, la que tiene el baño en suite y el balcón a la calle, argumentando que necesitaba espacio para pensar y trabajar, desplazándome a mí, la dueña legítima, hacia el cuarto de costura. Ese cuarto de costura, un espacio de apenas 12 metros cuadrados, sin ventilación adecuada y con luz artificial constante, se convirtió en mi dormitorio y refugio forzado dentro de mi propia casa. Tuve que arrastrar mi cama individual y mis enseres personales a ese rincón estrecho, rodeada de cajas y telas viejas, mientras él se anchaba en mis sábanas de hilo egipcio y usaba mi baño privado. La humillación espacial fue el primer síntoma de su tiranía doméstica. Él comenzó a caminar por los pasillos con la autoridad de un terrateniente, criticando la decoración, exigiendo cambios en el menú y apropiándose del control remoto, del garaje y de mi paz mental. Yo me encogí físicamente, haciéndome pequeña en mi propia fortaleza, cediendo terreno metro a metro para evitar conflictos que, intuía, podían escalar. Durante estos 6 meses, la dinámica se volvió insoportable. Él, un hombre de 42 años en plena capacidad física, viviendo como un rey parásito, y yo, una mujer de 70 años, sirviéndole como criada en la casa que me costó una vida construir. Veía cómo traía a sus amigos a beber mi licor, cómo usaba mi coche sin pedir permiso y me dejaba el tanque vacío, y cómo me miraba con desprecio cada vez que yo insinuaba que debía contribuir con los gastos de los servicios básicos, la luz, el agua
el internet de alta velocidad que exigía para sus proyectos. Todo salía de mi pensión, mermando mis ahorros mes a mes, mientras él ahorraba lo poco que ganaba para mantener su imagen de éxito frente a su novia Lucía. La ceguera materna es una enfermedad que se cura lentamente, a base de decepciones acumuladas, pero la bofetada de anoche fue la terapia de choque final que me devolvió la vista de golpe. Al sentir su mano impactar contra mi cara, todos esos recuerdos, las madrugadas cosiendo, las joyas vendidas, los $45,000 perdidos, el destierro al cuarto de costura, se alinearon en mi mente no como actos de amor, sino como evidencia de mi propia complicidad en la creación de un monstruo. Me di cuenta de que no estaba protegiendo a un hijo en apuros, sino alimentando a un verdugo que no dudaría en pasar por encima de mi cadáver para obtener lo que creía merecer. Esa bofetada rompió el último vínculo de lealtad ciega que me ataba a él. El dolor físico fue agudo, pero la claridad mental que le siguió fue absoluta y liberadora. Ahora, sentada frente a él, viéndolo disfrutar de los huevos benedictinos que preparé con la precisión de una última cena, siento una calma gélida que nunca antes había experimentado. Ya, no veo al niño que llevaba a la escuela, ni al joven universitario por el que me desvelaba. Veo a un intruso, a un deudor moroso que ha agotado su crédito emocional y financiero. La ironía es deliciosa y amarga. Él cree que este desayuno es una ofrenda de paz, una confirmación de mi sumisión eterna tras el golpe, cuando en realidad es el cebo de una trampa legal meticulosamente diseñada. Cada bocado que traga lo acerca más al momento en que su mundo de fantasía, construido sobre mis sacrificios, se desmoronará ante sus ojos. El contraste entre mi pasividad histórica y mi acción presente es el motor que impulsa mi corazón esta mañana. Ya no hay lugar para la lástima ni para las segundas oportunidades. He pasado 30 años poniendo la otra mejilla, metafórica y literalmente, pagando sus errores con mi vida y mi patrimonio. Pero la contabilidad se cierra hoy, definitivamente. Mientras él limpia el plato con un trozo de pan, ignorando la carpeta azul que yace milímetros abajo, yo repaso mentalmente la lista de agravios no para sufrir, sino para reafirmar mi resolución. Nadie, ni siquiera el hijo que parí con dolor, tiene derecho a robarme la dignidad en el tramo final de mi existencia. El sonido de su voz pidiendo más café me trae de vuelta al presente, sacándome de la espiral de recuerdos dolorosos, pero regreso diferente, armada con la certeza de que la justicia está a solo unos minutos de distancia. Mis manos ya no tiemblan por el miedo al pasado, sino por la adrenalina de la ejecución inminente. El sacrificio de la madre ha terminado y ha dado paso a la estrategia de la mujer propietaria. Le sonrío con una frialdad que él confunde con cariño, sabiendo que los fantasmas de esas noches de costura y de las joyas perdidas están aquí conmigo, en esta habitación, listos para presenciar cómo recupero, con intereses, todo lo que me fue arrebatado. Todo comenzó anoche, apenas 10 minutos después de que su mano impactara contra mi rostro y él se retirara a su dormitorio, dando un portazo que hizo vibrar los cimientos de la casa. En lugar de derrumbarme en el sofá a llorar mi desgracia, mi mente hizo un clic profesional, regresando automáticamente a mi antigua faceta de contadora pública certificada. Me encerré en el estudio, sequé las pocas lágrimas que escaparon y encendí la lámpara de escritorio, cuya luz blanca y focalizada transformó mi dolor en una misión de auditoría forense. Sabía que para destruir a un mentiroso patológico como Roberto, no bastaba con mi palabra de madre ofendida. Necesitaba pruebas tangibles, frías y legalmente admisibles que lo dejaran desnudo ante la justicia y ante la sociedad. Lo primero que busqué fue la base de todo mi patrimonio, la escritura original de la propiedad, un documento que guardaba celosamente en la caja fuerte, empotrada detrás del cuadro de los lirios. Mis dedos giraron la combinación mecánica con precisión, y el sonido metálico de la apertura fue el primer acorde de mi contraataque silencioso. Extraje el legajo de papeles amarillentos, fechados en 1985, y los extendí sobre el escritorio de caoba, alisando los bordes con reverencia.
Roberto había pasado meses torturándome psicológicamente, asegurando que las leyes modernas le otorgaban un usufructo automático por ser hijo único y residente. Una mentira que repetía con tal convicción que casi llegué a creerla en mis momentos de mayor debilidad. Al leer la cláusula cuarta de la escritura, mis ojos se detuvieron en la frase clave que desmantelaba su primera gran mentira: propiedad exclusiva de la titular, sin gravámenes ni cesiones de uso a terceros. El papel con sus sellos notariales en relieve y firmas de testigos ya fallecidos era un escudo impenetrable. Legalmente, Roberto no era más que un huésped precario sin contrato, un ocupante que podía ser desalojado en cualquier instante, si la dueña así lo decidía. Sentí un alivio inmenso al confirmar que la casa seguía siendo mi castillo y que él no tenía ni un milímetro cuadrado de derecho sobre este suelo. Fotocopié la página relevante, subrayando el párrafo con tinta roja, convirtiendo ese documento en la primera piedra de su tumba patrimonial. Con la seguridad de la vivienda resuelta, pasé a la siguiente fase de la auditoría: el flujo de dinero. Encendí mi ordenador, una máquina vieja pero funcional, y accedí a la banca en línea, ingresando mis claves de seguridad con la sensación de estar abriendo la caja de Pandora. Durante meses, había evitado mirar los saldos con detalle por miedo a confrontar la realidad, pero esa noche el miedo había desaparecido. La pantalla brilló en la oscuridad del estudio, desplegando filas y filas de números que contaban una historia de abuso financiero sistemático y cruel. Comencé a descargar los extractos bancarios de los últimos 12 meses, el periodo exacto desde que le di acceso a una tarjeta suplementaria solo para emergencias médicas o de comida. Lo que encontré no fueron gastos de emergencia, sino lo que en contabilidad llamamos robo hormiga, una sustracción continuada de pequeñas cantidades que, sumadas, crean un desfalco masivo. Mis ojos expertos escanearon las líneas de débito, retiros de cajero automático de $50 o $100 casi a diario, compras en licorerías de lujo, pagos en restaurantes de moda donde yo nunca había puesto un pie. Imprimí cada hoja, el zumbido de la impresora rompiendo el silencio de la madrugada, y tomé mi resaltador amarillo fluorescente. Con mano firme, comencé a marcar cada transacción no autorizada, cada robo disfrazado de gasto cotidiano, visualizando cómo la tinta amarilla manchaba su reputación con cada trazo. Al sumar la columna de gastos marcados en amarillo, el resultado final me golpeó como una segunda bofetada, esta vez en el alma. $12.500 estadounidenses, evaporados en un solo año. Esa cifra no representaba dinero sobrante. Eran mis ahorros para medicamentos, para reparaciones del hogar, para mi eventual funeral. Roberto no solo vivía gratis en mi casa, sino que estaba drenando activamente mi futuro para financiar su estilo de vida de emprendedor exitoso. Ver el número total escrito en el papel, con sus 2 decimales acusadores, transformó mi tristeza en una furia fría y calculadora. Ese extracto bancario, ahora un mapa de su avaricia iluminado en neón, sería la prueba de que su presencia aquí no era una ayuda familiar, sino un saqueo premeditado. Pero faltaba una pieza en este rompecabezas financiero, un cargo específico que había visto de reojo en el extracto del mes pasado y que necesitaba verificar físicamente. El registro bancario mostraba una compra por $3.500 en una joyería exclusiva del centro comercial, fechada apenas 2 semanas atrás. Mi corazón se aceleró al recordar el anillo de compromiso que Roberto le había entregado a Lucía con tanta pompa, presumiendo de que era una joya de familia rediseñada. Necesitaba el recibo original, el voucher de la tarjeta que vinculara inequívocamente mi dinero con ese objeto de vanidad. Sabía que Roberto era descuidado con sus papeles, confiado en que su madre nunca se atrevería a revisar sus cosas personales. Salí del estudio y caminé de puntillas hacia el recibidor, donde él solía dejar su abrigo de cuero, colgado en el perchero. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ronquido lejano de mi hijo, durmiendo la borrachera de poder tras haberme golpeado. Mis manos tantearon los bolsillos de la chaqueta, sintiendo el cuero frío y el olor a tabaco rancio que impregnaba la prenda. En el bolsillo interior, mis dedos rozaron una bola de papel arrugado.
Lo saqué con cuidado, alisándolo sobre la palma de mi mano, bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana alta de la puerta principal. Era el recibo de la joyería. Allí estaba, impreso en tinta térmica que empezaba a desvanecerse. Anillo solitario corte princesa, 3.500 USD, pagado con la tarjeta terminada en 4.999. Mi tarjeta. La indignación me subió por la garganta como bilis amarga. No solo me robaba para beber y comer, sino que había financiado su promesa de amor a otra mujer con el hambre de su madre. «Le pediste matrimonio con mi dinero, hijo», susurré en la oscuridad. Este papelito arrugado era dinamita emocional. Era la prueba que destruiría su relación con Lucía en un segundo, demostrándole a ella que su futuro esposo era un fraude que construía castillos sobre los ahorros de una viuda. Con el recibo en mi poder, regresé al estudio para consolidar la evidencia más volátil y peligrosa: la grabación de audio. Afortunadamente, mi vieja costumbre de usar la grabadora de voz del celular para recordar listas de compras me había salvado la vida anoche. Cuando la discusión comenzó a subir de tono en la cocina, instintivamente presioné el botón rojo de grabar y metí el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Ahora, con los auriculares puestos, reproduje el archivo digital, obligándome a escuchar de nuevo los gritos que precedieron al golpe. La calidad era nítida, aterradoramente clara. Se escuchaba mi voz temblorosa negándome a firmar el traspaso de la casa, seguida por el estruendo de un plato rompiéndose contra el suelo. Luego, la voz de Roberto, distorsionada por la ira, pronunciaba la sentencia que lo condenaría. «Firma de una maldita vez, o te rompo la cara otra vez. Esta casa es mía, y tú solo ocupas espacio». Escuchar esas palabras grabadas, separadas del momento traumático, les daba un peso legal ineludible. Ya no era su palabra contra la mía. Era su propia voz amenazando la integridad física de una anciana. Guardé el archivo en 3 ubicaciones diferentes: en la nube, en un pendrive y enviado por correo encriptado al notario. La amenaza verbal se materializó en el sonido seco y repugnante del golpe que siguió en la grabación, un clac de carne contra carne que me hizo cerrar los ojos con dolor renovado. Pero el audio necesitaba un correlato visual para ser irrefutable ante un juez. Me dirigí al baño, encendí las luces de neón del espejo y tomé mi teléfono para documentar las lesiones. Me quité el maquillaje que me había puesto para dormir y expuse el hematoma en toda su crudeza. Una mancha morada y verdosa que se extendía desde el pómulo hasta la sien izquierda. Tomé una serie de fotografías forenses, de frente, de perfil, con una regla al lado para medir la dimensión de la inflamación. Cada foto era un testimonio gráfico de su brutalidad. No eran simples moretones domésticos, eran lesiones visibles que clasificaban como violencia intrafamiliar grave. A las 02:00 am, cargué estas imágenes en la plataforma de telemedicina de mi seguro, solicitando un informe preliminar de lesiones urgente. La respuesta automática confirmó la recepción y la gravedad del caso, generando un número de expediente oficial que convertía mi dolor privado en un asunto de estado público. Mientras esperaba la descarga del informe médico preliminar, revisé mi arsenal. Tenía la escritura que negaba sus derechos, los extractos bancarios que probaban el robo, el recibo del anillo que revelaba el fraude emocional, el audio que confirmaba la amenaza de muerte y las fotos que demostraban la agresión física. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de su libertad. No eran suposiciones, eran hechos verificables, fechados y sellados. La sensación de vulnerabilidad desapareció por completo, reemplazada por la certeza técnica de quien ha preparado el balance final de una empresa en quiebra. Pero necesitaba un lugar para ocultar y a la vez presentar estas pruebas de manera teatral. Busqué en mis cajones antiguos y encontré una carpeta azul marino de cartulina gruesa, sobria y oficial, de esas que usaba en mi vida profesional para entregar auditorías finales. Comencé a organizar los papeles dentro. Primero el informe médico, el impacto visual, luego el recibo del anillo, el impacto emocional, después los extractos bancarios, el impacto financiero y al final, como base legal, la copia
de la escritura y el acta notarial de la transcripción del audio que prepararía el doctor Velasco. Grampé los extractos bancarios en bloques cronológicos, asegurándome de que las líneas resaltadas en amarillo quedaran visibles a primera vista. Pegué el recibo arrugado de la joyería en una hoja blanca limpia, escribiendo al lado con mi letra cursiva impecable: pagado con tarjeta de mamá, 15 de octubre. La carpeta azul comenzó a adquirir un grosor considerable, un peso físico que representaba la carga que me estaba quitando de encima. Al cerrar la tapa de cartón, sentí que estaba encerrando al monstruo en una prisión de papel de la que no podría escapar con sus encantos habituales ni con sus mentiras manipuladoras. A las 04:00 am, todo estaba listo. La carpeta azul reposaba sobre el escritorio, inofensiva a simple vista, pero letal en su contenido. Sabía exactamente dónde la pondría: debajo de su plato de desayuno, oculta por la porcelana fina y la servilleta de lino. Sería una mina terrestre activada por su propia gula. Él levantaría el plato para buscar más comida y encontraría su sentencia. La ironía de la ubicación no se me escapaba. El mismo lugar donde él esperaba ser servido como un rey sería el estrado donde sería juzgado y condenado. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba hiperactiva, repasando cada detalle, cada fecha, cada cifra. No había dejado cabos sueltos. La evidencia no solo demostraba lo que hizo anoche, sino quién era él realmente: un depredador. Y como cualquier buen auditor sabe, cuando los números no cuadran y el fraude es evidente, la única opción es la liquidación total del activo tóxico. Regresé al presente, a la mesa del comedor donde el aroma a tocino y café intentaba enmascarar la tensión. Mis ojos se posaron fugazmente en el borde azul de la carpeta que asomaba milimétricamente bajo el plato de Roberto. Él seguía comiendo, ajeno a que estaba masticando sobre la evidencia de su propia destrucción. Esa carpeta azul contenía mi dignidad recuperada, impresa en papel bond de 80 gramos. ¿Se daría cuenta antes de tiempo? ¿O su arrogancia lo mantendría ciego hasta el final? La pregunta quedó flotando mientras él extendía la mano hacia el salero, rozando peligrosamente el detonador de su ruina. Con la evidencia asegurada y digitalizada, pasé de la fase de recolección a la fase de logística operativa, a la 01:00 am en punto. Mi prioridad inmediata era asegurar el respaldo legal externo, ya que una madre sola contra un hijo violento suele perder credibilidad ante las autoridades si no hay un tercero validando los hechos. Busqué en mi agenda de contactos el número privado del doctor Velasco, mi notario de confianza desde hace 40 años y el único hombre que conocía la verdadera historia detrás de la fachada de éxito de mi difunto esposo. Sabía que despertarlo a esa hora era una descortesía, pero la situación requería medidas extremas, así que redacté un mensaje de texto cifrado que habíamos acordado usar solo en casos de vida o muerte. Código rojo en la casa. Necesito ejecución notarial y fuerza pública al amanecer. Revisa tu correo seguro. Envié el mensaje y contuve la respiración, observando cómo la pequeña marca de enviado brillaba en la pantalla de mi celular como un faro de auxilio en medio del océano nocturno. Mientras esperaba su confirmación, me dediqué a preparar el terreno físico para la confrontación, moviéndome por la casa con la sigilo de un gato para no despertar a la bestia que roncaba en la habitación principal. Fui a la cocina y verifiqué las salidas. La puerta de servicio que daba al callejón trasero tenía las bisagras oxidadas y chirriaba al abrirse. No podía permitirme ni un solo ruido que alertara a Roberto antes de tiempo, así que busqué mi lata de aceite multiusos y lubriqué los pernos con paciencia infinita, abriendo y cerrando la hoja de metal hasta que el movimiento fue tan silencioso como un suspiro. A la 01:15 am, mi teléfono vibró con la respuesta lacónica pero tranquilizadora del doctor Velasco. Recibido. Estoy revisando los archivos adjuntos. Llego a las 07:00 am con apoyo oficial. Mantén la calma y no lo confrontes. Leer esas palabras fue como recibir una transfusión de sangre nueva. Ya no estaba sola en esta trinchera doméstica. Ahora tenía un equipo, una hora cero
y una estrategia validada por un profesional del derecho. Sin embargo, sabía que la intervención legal no sería suficiente para destruir la narrativa de víctima que Roberto solía tejer con tanta habilidad. Necesitaba un testigo civil, alguien cuya presencia neutralizara sus mentiras sociales y lo golpeara donde más le dolía, en su ego. La pieza clave para esa demolición social era Lucía, su prometida de familia adinerada, la mujer ante la cual Roberto fingía ser un magnate inmobiliario y un hijo ejemplar. A las 02:00 am, comencé a ensayar mentalmente la llamada que le haría al amanecer, escribiendo un guión en una libreta para no titubear ni decir una palabra de más. Tenía que atraerla a la escena del crimen, sin que sospechara que venía a presenciar una ejecución sumaria. Debía apelar a su curiosidad y a su vanidad. Roberto tiene una sorpresa para ti. Esa sería la mentira piadosa, el cebo irresistible que la haría conducir hasta aquí a primera hora de la mañana. Mientras las horas avanzaban con una lentitud agonizante, me ocupé de los detalles logísticos del desalojo que ocurriría inevitablemente. Fui al cuarto de herramientas y busqué una caja de cartón grande y resistente. La armé y la dejé plegada discretamente detrás del sofá de la sala. Sería el único equipaje que permitiría sacar a Roberto. No dejaría que se llevara las maletas de diseñador que compró con mi dinero, ni los electrodomésticos que reclamaba como suyos. Esa caja representaba el límite físico de su propiedad. Solo podría llevarse lo que cupiera allí y fuera estrictamente personal. Definir estos límites materiales me ayudó a visualizar el éxito del plan. Ya no me preguntaba, ¿y si no se va? Sino, ¿qué le permitiré llevarse cuando lo eche? A las 03:30 am, realicé una última ronda de seguridad digital. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias, bloqueé la tarjeta de crédito suplementaria desde la aplicación móvil y activé las alertas de consumo en tiempo real. Si Roberto intentaba usar la tarjeta para pagar un Uber o un desayuno de huida, la transacción sería rechazada inmediatamente, cortándole las vías de escape financiero. Ver la pantalla confirmar tarjeta bloqueada por robo, extravío, me dio una satisfacción perversa. Le estaba cortando el suministro de oxígeno económico, mientras él dormía plácidamente, soñando quizás con mi herencia anticipada. El reloj marcó las 04:00 am y el cansancio físico comenzó a pesarme en los párpados, pero la adrenalina mantenía mi mente afilada como un bisturí. Me senté en mi sillón del cuarto de costura y cerré los ojos por unos minutos, no para dormir, sino para visualizar la coreografía del desayuno. Imaginé dónde se sentaría cada uno. Roberto en la cabecera, yo a su derecha cerca de la cocina, Lucía frente a la ventana. Calculé los ángulos de visión para asegurarme de que ella viera mi moretón en el momento preciso. Ni antes ni después. Todo tenía que parecer natural. Un drama orgánico que se desenvolvía ante sus ojos, cuando en realidad era una obra dirigida al milímetro por la víctima, que ya no lo era. A las 05:00 am, me duché con agua, helada para lavar el miedo y la fatiga, sintiendo cómo el frío tensaba mi piel y despertaba mis sentidos para la batalla inminente. Me vestí con mi ropa más sobria y elegante, una blusa de seda gris perla y pantalones negros, el uniforme de una matriarca que exige respeto, no lástima. Al maquillarme el hematoma frente al espejo, decidí dejarlo parcialmente visible bajo la base, lo suficiente para que una mirada atenta lo detectara, pero no tan obvio como para parecer teatral. Era un equilibrio delicado entre ocultar la vergüenza y revelar la verdad, una pista visual que Lucía tendría que descifrar por sí misma. Llegó el momento crítico de la llamada. A las 06:00 am en punto, marqué el número de Lucía. El teléfono sonó 4 veces, antes de que su voz adormilada respondiera. ¿Doña Carmen? ¿Pasó algo? Respiré hondo y puse en marcha mi mejor actuación, inyectando una calidez maternal y emocionada en mi voz. Perdona la hora, querida, pero Roberto ha preparado algo muy especial para ti, este desayuno, y me insistió en que vinieras antes de que se arrepienta. Ya sabes cómo es él con las sorpresas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risita nerviosa de ella. ¿En serio? Ay, este hombre... Está bien. Me ducho y salgo para allá. Llego en 40 minutos.
Colgué con una sonrisa fría. La trampa estaba cebada y la presa venía en camino voluntariamente. Con Lucía confirmada pasé a la fase de recepción de mis aliados tácticos. A las 06:45 am, desbloqueé la puerta de 1900 servicio de la cocina y dejé la rejilla abierta, observando el callejón trasero a través de la penumbra del amanecer. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a rocío y a ciudad que despierta. Me quedé allí, vigilando como un centinela, rezando para que Roberto no decidiera levantarse temprano ese día por algún capricho del destino. Cada crujido de la casa a mis espaldas me hacía saltar el corazón, temiendo que él bajara las escaleras y descubriera la puerta, abierta antes de que llegara la caballería. A las 06:58 am, un sedán negro y discreto se detuvo silenciosamente al final del callejón. El doctor Velasco bajó primero, con su maletín de cuero gastado bajo el brazo y una expresión grave que no presagiaba nada bueno para mi hijo. Detrás de él, 2 oficiales de policía uniformados, un hombre y una mujer, caminaban con pasos firmes pero silenciosos sobre el pavimento húmedo. Les hice una señal con la mano para que se apresuraran y entraron en mi cocina, como sombras eficientes, trayendo consigo el aura de autoridad que tanto necesitaba mi hogar. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo con suavidad. La fortaleza estaba sellada y los refuerzos estaban dentro. El doctor Velasco me miró y sus ojos se detuvieron inmediatamente en mi pómulo hinchado. Vi cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se blanqueaban al apretar el maletín. No dijo nada, pero me puso una mano en el hombro y asintió levemente. Un gesto de solidaridad muda que valía más que 1000 discursos legales. Tengo la orden de restricción lista para firmar y la demanda de desalojo inmediato, susurró, abriendo el maletín sobre la encimera de granito para mostrarme los documentos con sellos urgentes. Y ellos, señaló a los oficiales, tienen instrucciones de intervenir ante la menor señal de agresión o a tu comando verbal. Reuní a los 3 en el rincón más alejado de la cocina, junto a la despensa, donde no podían ser vistos desde el comedor, a menos que alguien entrara, completamente en la habitación. Escuchen bien, les dije en un susurro imperioso. Nadie sale hasta que yo diga la frase clave o hasta que él se ponga violento. La frase es: oficial, llévese a este extraño. Antes de eso, necesito que él confiese y que Lucía lo vea todo. ¿Entendido? Los oficiales asintieron con profesionalismo, acostumbrados a esperar el momento táctico, y el doctor Velasco me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es arriesgado, Carmen. Si te toca, empezó a decir, pero lo corté con una mirada firme. Si me toca, será su último error. Hoy no soy la víctima, soy el cebo. Dejé a mi pequeño ejército oculto entre las sombras de la cocina, con botellas de agua y la instrucción de silencio absoluto. A las 07:15 am, comencé el ritual culinario que serviría de cortina de humo para la operación. Saqué la sartén de hierro fundido, la puse al fuego y dejé caer las tiras de tocino ahumado. El chisporroteo de la grasa al contactar con el metal caliente fue el sonido de inicio de la función. El olor a carne frita y salada comenzó a subir por las escaleras, un aroma diseñado biológicamente para despertar el hambre y bajar las defensas. Sabía que Roberto no podría resistirse a ese olor. Su gula era tan grande como su ego, y lo arrastraría fuera de la cama directo a mi trampa. Mientras batía las yemas para la salsa holandesa, revisé mentalmente los tiempos. Lucía llegaría en unos 15 minutos. Roberto bajaría en 10, atraído por el desayuno. El notario y la policía estaban a 3 metros de distancia, invisibles pero letales. La carpeta azul estaba lista para ser colocada bajo el plato. Todo encajaba con la precisión de un balance contable perfecto. Mis manos batían con ritmo constante, transformando ingredientes simples en una herramienta de guerra psicológica. La cocina, antes un lugar de servidumbre, era ahora mi centro de comando. A las 07:30 am, escuché el primer ruido en la planta alta, el rechinar de las tablas del suelo, en el pasillo principal. Roberto se había despertado. Mi pulso se aceleró, pero mis manos no fallaron al verter la mantequilla clarificada en las yemas. «Buenos días, mi amor»,
Ensayé en voz baja, probando el tono de sumisión fingida. Tenía que sonar convincente. Tenía que tragarme mi orgullo por una hora más para ganar la libertad del resto de mi vida. El sonido de la ducha arriba me indicó que tenía unos 20 minutos antes de que bajara. Tiempo suficiente para poner la mesa y colocar la carga explosiva bajo su lugar. Fui al comedor y dispuse los cubiertos, alineándolos con la regla geométrica de la costumbre. Coloqué la carpeta azul en el lugar de la cabecera, asegurándome de que quedara centrada. Luego puse el plato base de porcelana encima, cubriéndola casi por completo, salvo por esa esquina traicionera. Doblé la servilleta de lino en forma de pirámide y la coloqué sobre el plato, ocultando cualquier rastro restante. Desde la perspectiva de alguien de pie o sentado, la carpeta era invisible a menos que se levantara la vajilla. Era una trampa física perfecta, diseñada para activarse con el acto más básico de la convivencia: comer. A las 07:45 am, el timbre de la puerta principal sonó con esa melodía alegre que contrastaba con la tensión del ambiente. Era Lucía. Me quité el delantal, me alisé el cabello y fui a abrir la puerta, componiendo una sonrisa de bienvenida. Ella entró radiante, vestida con un conjunto de yoga de marca, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Doña Carmen, ¿qué intriga? ¿Qué es esa sorpresa?», preguntó dándome un beso en la mejilla, justo en el lado sano. «Pasa, querida, pasa al comedor. Roberto baja en un minuto. El café está listo». La conduje al escenario, la senté en la silla asignada y le serví una taza, asegurándome de que estuviera cómoda, relajada y con una visión perfecta de la cabecera de la mesa. Regresé a la cocina con la excusa de traer la leche caliente y crucé una mirada rápida con el doctor Velasco, que me observaba desde la rendija de la puerta de la despensa. Levantó el pulgar en señal de aprobación. Todo estaba en su sitio. Los actores estaban en posición, el público había llegado y el villano estaba bajando las escaleras. Escuché sus pasos pesados descender, cada golpe en la madera resonando como una cuenta regresiva. Tomé la bandeja con los huevos benedictinos, respiré profundamente llenando mis pulmones de valor prestado y salí al comedor justo cuando Roberto aparecía por el arco de la entrada. La función final había comenzado. Puse la bandeja en la mesa auxiliar y miré a mi hijo, que se detuvo al ver a Lucía. Su cara de sorpresa genuina fue el primer indicio de que mi plan estaba funcionando. Estaba desequilibrado, confundido, tratando de procesar por qué su prometida estaba allí sin previo aviso. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando recomponer su postura de galán recién levantado. Antes de que ella pudiera responder con la mentira que yo le había plantado, intervine con suavidad letal. «Siéntate, hijo. El desayuno se enfría y tenemos mucho que celebrar hoy». Él me miró con sospecha, pero el olor de la comida y la presencia de su novia lo obligaron a obedecer. Se sentó sobre su sentencia y yo supe, con una certeza absoluta, que ya había ganado. Roberto atacó su plato con una voracidad que delataba su ansiedad, masticando los huevos benedictinos con rapidez, mientras sus ojos saltaban nerviosamente entre su prometida y yo. La presencia de Lucía en la mesa, que para él era un elemento sorpresa no calculado, lo obligaba a mantener simultáneamente dos máscaras contradictorias, la del novio exitoso y magnánimo frente a ella, y la del tirano impaciente frente a mí. Lo veía tensar los hombros bajo la bata de seda cada vez que Lucía elogiaba el sabor de la salsa holandesa o la elegancia de la vajilla, apropiándose él de los cumplidos con un asentimiento ligero, como si la excelencia culinaria y el patrimonio familiar fueran méritos exclusivos de su gestión. Sin embargo, una gota de sudor frío que descendía por su sien revelaba que el control de la situación se le estaba escapando de las manos, deslizándose como la arena entre los dedos. Lucía, con su inocencia característica de quien nunca ha tenido que preocuparse por el saldo de una cuenta bancaria, observaba el entorno con una sonrisa encantadora, ajena a las corrientes subterráneas de odio que circulaban por el comedor. Elogió la luz natural que entraba por el ventanal y comentó lo afortunado que era Roberto por tener una casa tan espaciosa y bien ubicada en el centro de la ciudad. «Siempre me dices que pronto haremos reformas para modernizarla. Amor,
Y creo que tienes razón. Un concepto abierto quedaría divino aquí, dijo ella, tocando la mano de mi hijo con cariño. Roberto se atragantó levemente con el café, lanzándome una mirada de advertencia fulminante, temeroso de que yo contradijera su fantasía de propietario legítimo, con poder de decisión sobre mis muros y mis techos. Yo me mantuve de pie junto a la mesa, adoptando la postura de la anfitriona servicial, rellenando su taza de café en el momento exacto en que se vaciaba, sin permitir que el silencio incómodo se asentara. Mi hijo tiene grandes planes, Lucía. Siempre ha tenido una imaginación muy vívida para gastar lo que no es suyo. Digo, para visualizar el futuro. Corregí con una suavidad venenosa, dejando que la frase quedara flotando en el aire con una ambigüedad calculada. Roberto soltó una carcajada forzada, demasiado alta y estridente para la hora de la mañana, y apretó la mano de Lucía con fuerza posesiva. «Mamá tiene un sentido del humor muy particular hoy, cariño. Es la edad», explicó él, tratando de patologizar mi lucidez para desacreditar cualquier verdad que pudiera salir de mi boca. Fue entonces cuando la luz implacable de las 8 de la mañana traicionó mi esfuerzo de maquillaje. Lucía, al girarse para agradecerme por el pan tostado, detuvo su mirada en mi pómulo izquierdo, donde el tono violáceo del hematoma lograba traslucir levemente bajo la capa de base beige. Su expresión cambió de la alegría a la preocupación genuina en una fracción de segundo, y sus ojos se abrieron con alarma. «¿Doña Carmen? Dios mío, ¿qué le pasó en la cara? Parece un golpe muy fuerte», exclamó, inclinándose hacia mí con la intención de tocar la herida. El aire en la habitación se congeló instantáneamente. El sonido de los cubiertos cesó, y sentí cómo la tensión en la cocina vecina se disparaba, con mis aliados preparándose para intervenir si la mentira de Roberto no era convincente. Roberto reaccionó con la velocidad de un animal acorralado, interponiendo su voz antes de que yo pudiera emitir un sonido. «Se cayó anoche en el jardín, Lucía. Ya sabes cómo es. Se tropezó con la manguera por no encender las luces. Le dije 1000 veces que tuviera cuidado, pero es terca». Mintió con una fluidez aterradora, construyendo una narrativa de negligencia senil para encubrir su violencia criminal. Me miró fijamente, con los ojos inyectados en una amenaza silenciosa que decía claramente: «Sígueme la corriente, o te mato». En ese instante, tuve el poder de destruir todo gritando la verdad. Yo sabía que el clímax requería paciencia. La trampa bajo el plato aún no había sido detonada, y necesitaba que él se sintiera seguro un minuto más. Sonreí con una tristeza que no necesitaba actuar, y toqué mi mejilla con suavidad, validando su coartada pero cambiando el significado emocional. «Sí, querida, fue una caída muy dura. A veces, uno camina a ciegas en su propia casa durante años, confiando en el terreno, hasta que la realidad te golpea de frente contra el suelo», respondí mirando directamente a Roberto. Él suspiró aliviado al escucharme confirmar la caída, interpretando mis palabras como una sumisión total a su guión, sin entender que yo no hablaba de un accidente físico, sino del despertar brutal de mi conciencia materna. Creyó que había ganado esta ronda, que su madre seguía siendo la protectora de sus secretos sucios, y ese error de cálculo hizo que relajara los hombros y volviera a su desayuno. Envalentonado por mi supuesta complicidad, Roberto decidió que era momento de acelerar el desenlace para sacar a Lucía de la casa y volver a presionarme por el dinero en privado. «Bueno, amor, mamá dijo que tenías que venir porque quería darte algo, ¿verdad?», dijo él, limpiándose la boca con la servilleta y mirándome con impaciencia. «Tal vez quería hablarte de cómo nos ayudará con la inversión para nuestro futuro negocio». La audacia de su manipulación no tenía límites. Estaba usando la presencia de Lucía para extorsionarme socialmente, asumiendo que yo no me atrevería a negarle los $10,000 frente a su prometida. Era una jugada clásica de su repertorio: acorralarme en público para que la vergüenza me hiciera abrir la chequera. «Exactamente, hijo. Hoy se trata de inversiones y de futuros», dije, caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa. En lugar de retirarme a la cocina como él esperaba, arrastré la silla vacía que quedaba a su izquierda y me senté con una calma majestuosa. Este simple acto físico
Sentarme a la mesa como un igual en lugar de servir como una empleada fue mi primera victoria táctica visible. Roberto frunció el ceño, confundido por la ruptura del protocolo de servidumbre que él había impuesto durante meses. «¿Qué haces? ¿No vas a traer más café?», espetó con tono brusco, olvidando por un segundo que Lucía estaba observando su falta de modales. «La cafetera está en la mesa, Roberto. Tienes 2 manos funcionales», respondí sin alterar mi tono de voz, cruzando las manos sobre el mantel. Lucía parpadeó, sorprendida por la sequedad de mi respuesta, y miró a Roberto esperando una reacción. Él se puso rojo de ira contenida, pero no pudo estallar. La máscara de buen hijo le impedía gritarme frente a su audiencia. Se sirvió el café con movimientos bruscos, derramando un poco en el platillo, y soltó una risita nerviosa. «Mamá está un poco cansada por el golpe. No le hagas caso, Lucía», murmuró, tratando de minimizar mi rebeldía, pero el equilibrio de poder ya se había desplazado imperceptiblemente hacia mi lado de la mesa. Aproveché su desestabilización para introducir el siguiente elemento de discordia. Miré la mano de Lucía, donde brillaba el anillo de compromiso con la piedra corte princesa. «Ese anillo es precioso, Lucía. Brilla mucho bajo esta luz», comenté, inclinándome para verlo mejor. Roberto se tensó, de nuevo, recordando probablemente de dónde había salido el dinero para comprarlo. «Sí, doña Carmen. Roberto me dijo que era una joya de la familia que mandó a rediseñar. Es un gesto tan romántico», dijo ella, acariciando la piedra con adoración. La mentira sobre el origen del anillo era tan innecesaria como cruel. Él no solo robaba mi dinero, sino también mi historia familiar para adornar su ego. «Es curioso», dije lentamente, clavando mis ojos en los de Roberto. «No recuerdo ninguna joya en mi familia con ese corte moderno, pero ciertamente tiene un costo muy alto, un costo que alguien tuvo que pagar con mucho sacrificio hace apenas 2 semanas». Roberto dejó caer el tenedor sobre el plato con un estrépito metálico que hizo saltar a Lucía. «Basta, mamá», exclamó él perdiendo la compostura. «Deja de aburrir a Lucía con tus historias de vieja. Ve a la cocina y trae el postre, o lo que sea que preparaste». Su voz tenía el filo de la violencia contenida, esa frecuencia peligrosa que precede a los golpes y que yo conocía demasiado bien. Pero esta vez no me encogí, no bajé la mirada, no obedecí. Me mantuve sentada, estática como una estatua de mármol, respirando con la tranquilidad de quien tiene un ejército detrás de la puerta. «No, Roberto, no me voy a levantar, y no hay postre», declaré con firmeza. «Lo que hay es un plato principal que aún no has terminado de descubrir». Señalé con la barbilla hacia su plato, que ya estaba casi vacío, revelando cada vez más la superficie de porcelana bajo la cual descansaba la carpeta azul. La orden de desalojo estaba a milímetros de sus dedos, separada solo por una fina capa de cerámica. Roberto me miró con una mezcla de confusión y terror genuino. Por primera vez en su vida, el guión no se estaba cumpliendo. Su madre no lloraba, no corría, no obedecía. Había algo en mi mirada, una dureza de acero templado, que le indicaba que el juego había cambiado radicalmente. Lucía, sintiendo la densidad eléctrica del ambiente, preguntó con voz temblorosa: «¿Roberto? ¿Qué está pasando? Me estás asustando». Él abrió la boca para responder, para inventar otra mentira, pero yo no le di tiempo. «Termina tu desayuno, hijo», ordené con voz de sentencia. «Levanta el plato. La sorpresa que le prometiste a Lucía está justo ahí debajo». Roberto extendió la mano con una mezcla de irritación y curiosidad. Sus dedos aún brillantes por la grasa del tocino agarraron el borde del plato de porcelana de Limoges. Lo levantó lentamente, esperando quizás encontrar una servilleta olvidada o una nota cursi de madre. Pero lo que sus ojos encontraron fue la superficie mate y rugosa de la carpeta azul marino. El objeto era un intruso absoluto en la armonía del desayuno, un bloque de realidad legal que contrastaba violentamente con la delicadeza del mantel de lino bordado y los restos de comida. Se quedó congelado, sosteniendo el plato en el aire como si fuera un volante, mientras su cerebro intentaba procesar cómo ese expediente de oficina había llegado debajo de sus huevos benedictinos. Lucía, intrigada por su parálisis repentina, se inclinó sobre la mesa
invadiendo el espacio personal de Roberto para ver qué era lo que lo había dejado mudo. Y fue entonces cuando la etiqueta blanca en la portada de la carpeta se hizo visible para todos. Auditoría forense y denuncia penal. Roberto G. Con un movimiento brusco, Roberto dejó caer el plato sobre la mesa, provocando un estrépito de cerámica que hizo vibrar las copas de cristal y arrebató la carpeta con violencia, abriéndola como quien desactiva una bomba sin saber qué cable cortar. La primera página no era texto, sino imagen, una fotografía de alta resolución, impresa en papel brillante, que mostraba mi rostro en primer plano, despojado de maquillaje y dignidad, con el hematoma morado y verde floreciendo grotescamente sobre el pómulo. La fecha y la hora estaban impresas digitalmente en la esquina inferior derecha. Ayer, 23:45 p.m. Lucía soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca, sus ojos saltando de la foto a mi cara maquillada, conectando finalmente los puntos que mi caída en el jardín había tratado de ocultar. La evidencia visual era tan cruda que anulaba cualquier excusa verbal que él pudiera inventar. No había mangueras ni jardines en esa imagen, solo la huella inconfundible de unos nudillos sobre la piel de una anciana. «Mira la fecha, Lucía. No fue una caída accidental hace días», dije con voz calmada, señalando la foto con mi dedo índice, sin temblar. «Fue anoche, y la manguera con la que tropecé tiene nombre y apellido, y está sentada frente a ti, bebiendo mi café». Roberto intentó cerrar la carpeta de golpe para ocultar la prueba, pero sus manos torpes resbalaron sobre el cartón plastificado, esparciendo varias fotos más sobre la mesa. Tomas de perfil, mediciones de la inflamación, ángulos que mostraban la brutalidad desde todas las perspectivas posibles. Parecía un mazo de cartas macabro, repartido en una partida de póker que él ya había perdido. Me mantuve firme, sosteniendo su mirada de odio con una frialdad que lo desconcertó. Él le esperaba ver miedo, esperaba que yo me retractara ante su furia inminente, pero solo encontró la determinación de un fiscal, presentando el caso de su vida. «Esto es absurdo. Te golpeaste sola. Estás loca. Estás tratando de manipularme», gritó Roberto, su voz rompiéndose en un falsete defensivo, mientras miraba a Lucía buscando complicidad. Pero la dinámica en la mesa había cambiado irreversiblemente. La duda ya había echado raíces en la mente de su prometida. Aproveché su desesperación para lanzar la segunda estocada, pasando de la violencia física a la violencia técnica. Señalé el informe médico forense preliminar que asomaba tras las fotos. «El informe del doctor indica contusión por impacto directo de objeto contundente o puño cerrado. Los médicos saben diferenciar una caída de una agresión, hijo. Y la ley también». Mis palabras eran clavos sellando su ataúd. Moral. Lucía tomó una de las fotos con dedos temblorosos, horrorizada no solo por la imagen, sino por la monstruosidad que implicaba estar comprometida con el autor de tal obra. Sin darle tiempo a reorganizar su defensa, pasé la página de la carpeta con autoridad, revelando la sección financiera. Las hojas de cálculo bancarias, con sus filas interminables marcadas en amarillo fluorescente, brillaban bajo la luz de la mañana como un semáforo de advertencia. «Pero no solo me golpeas, Roberto, también me cobras por el privilegio», dije deslizando el dedo por la columna de «Total, $12.500 en un año. Eso es lo que has extraído de mis cuentas mediante retiros de cajero no autorizados, cenas y compras online». Lucía se acercó para leer, sus ojos escaneando los conceptos resaltados. Licorerías, tiendas de electrónica, spas. La imagen del empresario exitoso que él le había vendido se desmoronaba línea por línea, revelando al parásito que realmente era. Roberto intentó arrebatarme los papeles, pero yo puse mi mano plana sobre ellos, clavándolo con la mirada. «Es un préstamo. Te dije que te lo devolvería en cuanto saliera el negocio de la importadora», bramó, con el sudor perlando su frente. «Un préstamo que no se pide y no se firma. En mi mundo de contadora, a eso se le llama malversación de fondos y robo», respondí con una dicción perfecta. «¿Sabías, Lucía, que la cena de su aniversario el mes pasado la pagué yo? Ahí está el cargo. Restaurante Le Ciel, 200.
$10. La mención de la cena específica fue un golpe táctico brillante. Vi cómo el recuerdo de esa noche romántica se manchaba en la memoria de Lucía, transformándose de un gesto de amor a un acto de fraude financiado por su suegra. Lucía retrocedió en su silla como si la mesa estuviera electrificada, mirando a Roberto con una mezcla de asco y desconocimiento, como si estuviera viendo a un extraño disfrazado con la ropa de su prometido. «¿Roberto? ¿Es verdad? ¿Me invitaste con el dinero de tu madre?», preguntó ella con la voz hilo de voz. Él tartamudeó, buscando una salida, una mentira que pudiera tapar el sol con un dedo. «Ella me lo regaló. Es una vieja tacaña que ahora quiere cobrarme todo porque está celosa de ti». Su argumento era tan patético y misógino que solo sirvió para hundirlo más. La desesperación lo estaba volviendo torpe, errático, y yo disfrutaba cada segundo de su colapso público, sabiendo que lo peor aún estaba por llegar. Fue el momento de sacar la escritura de la casa. Levanté la copia certificada y la puse encima de los extractos bancarios. «¿Y sobre el negocio y la reforma de esta casa?», dije dirigiendo mis palabras a Lucía, pero manteniendo mis ojos en él. «Roberto te ha dicho que la casa será suya, ¿verdad? Que tiene derechos». Abrí el documento en la página marcada con un post-it rojo. Aquí dice: «Propiedad exclusiva de Carmen S., libre de gravámenes y usufructos. Roberto no es dueño ni de los azulejos del baño. Es un huésped, y desde mis metienses, hoy, un huésped no grato». El mito de su patrimonio futuro, la base de su seguridad económica ante la familia de Lucía, se evaporó instantáneamente. Roberto se puso de pie de un salto, haciendo chirriar las patas de la silla contra el piso de madera, su rostro contorsionado por una furia roja y venosa. «Esa escritura es vieja. Papá me prometió esta casa. Tú no puedes echarme. Tengo derechos de posesión», gritó golpeando la mesa con el puño cerrado, haciendo tintinear la plata. Su violencia, lejos de intimidarme, validaba mi narrativa frente a los testigos ocultos. Me mantuve sentada, inamovible. «Tu padre murió hace 10 años, y la ley no funciona con promesas de fantasmas, sino con documentos firmados, y tú no tienes ninguno». Mi calma contrastaba tanto con su histeria que la disparidad de poder era evidente. Yo era la roca, él era la ola rompiendo y deshaciéndose en espuma. Ahora venía el golpe emocional definitivo. Metí la mano en la carpeta y saqué la hoja blanca donde había pegado el recibo arrugado de la joyería, alisándolo sobre el mantel. «Pero de todos los robos, hijo, este es el que más me duele». Empujé el papel hacia Lucía. «Míralo bien, querida. Anillo corte princesa, $3.500, pagado con la tarjeta Visa terminada en 4589, mi tarjeta de ahorros para emergencias médicas». Lucía miró el papel y luego su mano izquierda, donde el anillo brillaba con una luz que ahora parecía falsa, sucia. La comprensión la golpeó físicamente. Se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. «Le pediste matrimonio con mi hambre, Roberto», sentencié, usando la frase que había ensayado en mis noches de insomnio. «Compraste una promesa de amor eterno, robándole la seguridad a la mujer que te dio la vida. Ese anillo no es un símbolo de compromiso, es un monumento a tu egoísmo». Cada palabra caía como una piedra pesada en el silencio del comedor. Roberto estaba pálido, boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de articular una defensa ante la evidencia aritmética de su bajeza moral. Lucía comenzó a girar el anillo en su dedo, desesperada por sacárselo, como si el metal le quemara la piel. «No, Lucía, escucha. Iba a reponerlo. Era solo temporal para darte la sorpresa», suplicó Roberto, tratando de acercarse a ella, extendiendo las manos. Pero Lucía se levantó de la silla, tirando la servilleta al suelo, y con un movimiento rápido y furioso, se arrancó el anillo del dedo y lo lanzó sobre la mesa. El sonido del oro golpeando la madera y, rodando hasta detenerse frente al plato de Roberto, fue el sonido final de su relación. «Eres un miserable», gritó ella con lágrimas de rabia en los ojos. «Me has mentido en todo, en tu dinero, en tu casa, en quién eres. No quiero volver a verte nunca». El rechazo fue total y público, la peor pesadilla de un narcisista, hecha realidad.
Roberto miró el anillo abandonado y luego me miró a mí, y en sus ojos vi cómo la vergüenza se transformaba en un odio homicida puro. Ya no tenía nada que perder. Su novia se iba, su mentira estaba expuesta, su dinero cortado. «Tú, maldita vieja bruja, has arruinado mi vida», rugió, avanzando hacia mí alrededor de la mesa. Era el momento exacto para la última prueba, la que justificaría la intervención policial inmediata. Saqué mi celular del bolsillo, desbloqueé la pantalla y presioné play en la grabación de audio, subiendo el volumen al máximo. La voz digitalizada de Roberto llenó el comedor, superponiéndose a sus gritos reales. «Firma de... una maldita vez, o te rompo la cara otra vez. Esta casa es mía, y tú solo ocupas espacio». El sonido del plato rompiéndose en la grabación, y luego el golpe seco resonaron con una claridad aterradora. Roberto se detuvo en seco al escuchar su propia voz, amenazando de muerte a su madre. Fue como si un espejo sonoro se hubiera colocado frente a él, mostrándole la bestia que negaba ser. Lucía, que estaba a punto de salir corriendo, se detuvo en el arco de la puerta, girándose para escuchar la confirmación auditiva de lo que las fotos ya habían sugerido. El silencio que siguió a la reproducción del audio fue denso, cargado de estática. Yo guardé el teléfono con calma y lo miré a los ojos. «Ahí está, hijo, tu verdadera voz. No la del empresario, no la del novio, sino la del agresor». Lo provoqué deliberadamente, tensando la cuerda hasta el punto de ruptura. Necesitaba que cometiera el error final frente a la autoridad. «Esa grabación es ilegal. «Me grabaste sin permiso», gritó, pero ya no había lógica en sus palabras, solo instinto animal de ataque. Sus puños se cerraron, sus venas del cuello se hincharon. Roberto perdió el último vestigio de control humano. Con un rugido gutural, agarró su silla y la lanzó hacia un lado, derribándola, y se abalanzó hacia mí con la mano levantada, dispuesto a terminar lo que había empezado la noche anterior. «Te voy a matar, te voy a callar la boca para siempre», chilló, acortando la distancia entre nosotros en 2 zancadas largas. Vi su mano abierta en el aire, lista para golpear, y por primera vez en años no sentí miedo, sentí poder. No me moví ni un milímetro, solo pronuncié la frase clave con voz clara y potente, mirando por encima de su hombro, hacia la puerta de la cocina. «Oficial, llévese a este extraño». «No lo conozco», grité, y mi voz actuó como el disparador de un mecanismo de relojería perfecto. La puerta de la cocina se abrió de golpe, golpeando contra la pared, y los 2 oficiales de policía irrumpieron en mi noción, el comedor con las armas en mano y las placas brillando. El doctor Velasco los seguía de cerca, blandiendo los documentos legales como un escudo. La aparición repentina de la fuerza pública congeló a Roberto en medio de su ataque. Su mano quedó suspendida en el aire, una estatua ridícula de la violencia interrumpida. «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas!», ordenó el oficial masculino con voz de trueno, apuntando su taser al pecho de Roberto. La transformación de Roberto fue instantánea, de depredador alfa a niño asustado. Bajó la mano lentamente, retrocediendo, chocando contra la mesa. «No, esperen, es un malentendido, es mi madre. «Estamos discutiendo», balbuceó, intentando recuperar su máscara, pero era demasiado tarde. El oficial femenino avanzó con rapidez profesional, le agarró el brazo y lo giró contra la pared, inmovilizándolo con una llave técnica impecable. El sonido metálico de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, fue la música más dulce que había escuchado en décadas. Roberto G. queda detenido por violencia doméstica en flagrancia, intento de agresión y lesiones graves previas documentadas, recitó la oficial mientras lo aseguraba. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Verlo allí, sometido, con la cara aplastada contra el papel tapiz que él tanto criticaba, me devolvió el aire a los pulmones. Lucía observaba la escena desde la entrada, llorando en silencio, testigo privilegiada de la justicia poética. El doctor Velasco se adelantó, esquivando a los policías, y colocó un documento formal sobre la mesa, justo al lado del anillo abandonado. «Y esto, Roberto, es la orden de desalojo inmediata
y una orden de restricción de acercamiento a 500 metros, dijo el notario con su voz grave y solemne. Tienes exactamente 10 minutos para que los oficiales te escolten a recoger tus efectos personales, solo ropa y artículos de aseo. Nada de valor, nada de la casa. Si no sales en 10 minutos, saldrás sin nada. Roberto levantó la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión. «¿Mamá? ¿Vas a dejar que me lleven?», preguntó, apelando a la culpa una última vez. Yo tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío, y lo miré con la indiferencia de un extraño. «Mi hijo murió anoche cuando me levantó la mano. Tú solo eres un inquilino moroso. Saca tus cosas». Los 10 minutos que el doctor Velasco concedió a Roberto para desalojar mi propiedad se cumplieron con la precisión inexorable de un cronómetro suizo. Bajo la vigilancia estricta de los oficiales, mi hijo tuvo que meter su vida fragmentada en la caja de cartón que yo había preparado detrás del sofá, una limitación física que lo enfurecía más que las esposas mismas. Lo vi luchar por decidir qué salvar, su colonia importada o sus zapatos italianos. La caja no admitía a ambos. Intentó llevarse la bata de seda de su padre, alegando que era un recuerdo sentimental, pero el notario intervino con frialdad, burocrática, recordándole que esa prenda era parte del inventario de la casa y no de sus efectos personales. Fue una última humillación necesaria. Verlo salir por la puerta principal, arrastrando los pies, cargando una caja de supermercado medio llena, despojado de los símbolos de estatus que había robado, fue la imagen visual de su destronamiento definitivo. Cuando la patrulla policial finalmente arrancó, llevándose a Roberto en el asiento trasero, rumbo a la comisaría central para el fichaje, el silencio que descendió sobre la calle fue casi ensordecedor. Lucía se había marchado minutos antes en su propio coche, con el maquillaje corrido y sin mirar atrás, dejando el anillo de compromiso de $3.500 abandonado sobre la mesa del comedor, como un residuo tóxico de su error. Me quedé de pie en el umbral, viendo cómo las luces rojas y azules de la policía se desvanecían en la distancia, llevándose consigo la amenaza que había oscurecido mi hogar durante 6 meses. No sentí pena, ni esa culpa materna que la sociedad espera de nosotras. Sentí por primera vez en años que mis pulmones podían expandirse completamente, llenándose de un aire que ya no estaba viciado por el miedo a la violencia o a la crítica constante. A las 09:00 am en punto, apenas 15 minutos después de que la policía se fuera, llegó la furgoneta del cerrajero de emergencia que había contratado la noche anterior. No iba a dejar ni una sola brecha de seguridad abierta. Le pedí que cambiara no solo el bombín de la puerta principal, sino también los de la puerta de servicio y las ventanas del patio, instalando cerraduras de alta seguridad con llaves incopiables. El sonido del taladro perforando la madera y el metal fue música para mis oídos, un ruido de construcción y renovación. Pagué la factura de $450 en efectivo sin pestañear. Era el precio de mi tranquilidad, una inversión infinitamente más valiosa que cualquier joya o viaje. Cuando el cerrajero me entregó el juego de llaves nuevas, pesadas y brillantes, sentí que me estaba entregando el cetro de mi reino recuperado, un símbolo tangible de que el acceso a mi vida volvía a ser exclusivo. Mientras el cerrajero terminaba su trabajo, llegó el técnico de seguridad para instalar el sistema de videovigilancia que había solicitado. Decidí colocar 4 cámaras de alta definición, una en el pórtico, una en el jardín trasero y 2 en los pasillos interiores, cubriendo los ángulos ciegos donde antes reinaba la impunidad. Ver cómo montaban los dispositivos negros y discretos en las esquinas del techo me dio una sensación de control absoluto. Ya no habría palabras contra palabras, ni caídas accidentales. En la oscuridad, configuré la aplicación en mi celular y al ver la transmisión en vivo de mi propio salón en la pantalla, supe que mi casa había dejado de ser una prisión para convertirse en una fortaleza monitoreada, donde cada movimiento quedaba registrado y protegido por la tecnología y la ley. Con la seguridad física resuelta, pasé a la limpieza ritual del espacio, una tarea que abordé con la energía de una mujer 20 años más joven. Entré en la habitación principal, ese santuario que Roberto había profanado con su desorden y su olor a tabaco rancio,
y loción barata. Abrí las ventanas de par en par, dejando que la brisa fresca de la mañana barriera el aire viciado de su presencia. Arranqué las sábanas de hilo egipcio de la cama, esas que él había manchado con su negligencia, y las metí en bolsas de basura, industriales. No valía la pena lavarlas. La memoria de su uso estaba impregnada en las fibras. Rocié cada rincón con desinfectante con aroma a lavanda, frotando las superficies hasta que brillaron, borrando sus huellas dactilares y su energía negativa de mis muebles, recuperando metro a metro mi territorio usurpado. Luego me dirigí al pequeño cuarto de costura, mi celda durante el último semestre, y comencé el proceso inverso, la mudanza hacia la libertad. Saqué mi ropa, mis libros y mis fotos de ese espacio claustrofóbico de 12 metros cuadrados y los llevé de vuelta a la habitación principal, que ahora olía a limpio y a sol. Colgar mis vestidos nuevamente en el armario espacioso, ver mis zapatos alineados en el vestidor y colocar mi libro de lectura en la mesita de noche junto a la cama grande fue un acto de reivindicación profunda. Me acosté por un momento en el colchón firme, mirando el techo alto sin grietas, y estiré los brazos y las piernas, ocupando todo el espacio que me pertenecía por derecho y esfuerzo. Ya no era la inquilina de un rincón olvidado, era la señora de la casa, dueña de cada centímetro cúbico de aire y luz. A mediodía me senté en mi escritorio para realizar la última gestión administrativa del día, la clausura financiera total de la Era Roberto. Llamé al banco y confirmé la baja definitiva de la tarjeta suplementaria, solicitando además un reporte de crédito para bloquear cualquier intento de préstamo a mi nombre. Tomé el anillo de compromiso, que Lucía había dejado, lo metí en un sobre acolchado y redacté una nota para la joyería. Devolución por fraude en la compra. Solicito el reembolso a la tarjeta de origen. Recuperar esos $3.500 no borraría el dolor, pero equilibraría el balance contable. Al cerrar el sobre sentí que estaba cerrando también el grifo de mi propia ingenuidad. Nunca más mi firma avalaría los caprichos de un hombre que no sabía el valor del trabajo honesto. El doctor Velasco me llamó a las 14:00 p.m. para confirmarme que Roberto había sido procesado y que el juez de turno había ratificado la orden de alejamiento de 500 metros. Se quedará detenido al menos hasta la audiencia preliminar por el riesgo de fuga y la gravedad de las pruebas, me informó con voz satisfecha. Y Carmen, sobre la casa, ya está blindada legalmente. Si pone un pie en la acera de enfrente, va directo a prisión sin fianza. Agradecí al notario con una voz que ya no temblaba, sino que resonaba con autoridad. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia la calle vacía. La línea invisible de los 500 metros era ahora mi muralla china, una frontera legal que separaba mi paz de su caos. La tarde cayó con una suavidad dorada sobre la sala de estar, y por primera vez en meses, el silencio no era opresivo ni amenazante, sino un compañero bienvenido. No había televisión a todo volumen con partidos de fútbol. No había gritos exigiendo comida. No había portazos. Era el silencio de la autonomía. Me preparé un té de hierbas y me senté en el sofá, el mismo donde anoche lloraba sangre, pero esta vez me senté con la espalda recta y la cabeza alta. Observé cómo la luz del atardecer jugaba con las partículas de polvo en el aire y me di cuenta de que la soledad, cuando es elegida y segura, es el mayor lujo al que una mujer puede aspirar después de una vida de servicio obligatorio. Me acerqué al espejo del pasillo y me miré detenidamente. El hematoma seguía allí, feo y doloroso al tacto. Un mapa de la violencia, sufrida, pero ya no me daba vergüenza. Lo vi como una medalla de guerra, la marca de la batalla que tuve que librar para despertarme. Me quité el resto del maquillaje, limpiando la base beige medio que había usado para esconderme, y dejé que mi piel respirara. Esa cara golpeada era la cara de la victoria. Decidí que no lo ocultaría más. Si los vecinos preguntaban, diría la verdad. La vergüenza no era mía, era de él. Yo había sobrevivido y había vencido, y mi rostro al natural era el testimonio de mi resistencia. A la hora de la cena preparé la mesa solo para mí, pero no con dejadez. Usé el mismo mantel de lino, la misma platería y la misma copa de cristal que había usado en el desayuno trampa. Me cociné un filete de pescado con verduras al vapor,
algo ligero y saludable que Roberto detestaba, y abrí una botella de vino blanco que él había guardado para una ocasión especial. Brindé con mi propio reflejo en la ventana oscura. La comida tenía un sabor intenso, delicioso. No sabía a miedo, sabía a libertad. Comer caliente, sin prisas, sin vigilar el humor de otro comensal, fue un acto de placer sensorial que me reconectó con mi cuerpo y mis necesidades. Mientras lavaba mi único plato, pensé en la lección brutal que había aprendido. Nos enseñan que ser madre es un sacrificio eterno, que debemos darlo todo, hasta vaciarnos, pero nadie nos advierte que a veces ese sacrificio alimenta monstruos en lugar de criar hombres. Había confundido el amor con la permisividad y la lealtad con la sumisión, pero el error había sido corregido. Había trazado una línea roja en el suelo de mi vida. Mi dignidad no es negociable, ni siquiera por la sangre de mi sangre. Roberto tendría que aprender a ser un adulto en la celda de una comisaría o en la calle. Yo ya había cumplido mi turno en la maternidad. Ahora empezaba mi turno en la vida. Apagué las luces de la planta baja, una por una, disfrutando del chasquido de los interruptores que ahora obedecían solo a mi voluntad. Subí las escaleras hacia mi dormitorio recuperado, sin mirar atrás, sin miedo a que alguien me siguiera en la oscuridad. Me detuve en el rellano y miré la pantalla del monitor de seguridad. Todo estaba tranquilo, todo estaba en orden. Mi casa estaba en silencio, mis cuentas estaban claras y mi conciencia estaba limpia. Me metí en la cama, entre sábanas frescas que olían a lavanda y no a tabaco, y cerré los ojos sabiendo que mañana me despertaría cuando yo quisiera, no cuando el miedo me lo dictara. Antes de caer en el sueño profundo de los justos, una frase se formó en mi mente, clara como un epitafio para mi antigua vida y un lema para la nueva. La susurré en la oscuridad, escuchando mi propia voz fuerte y serena rebotar en las paredes de mi santuario. Un hijo puede romperte el corazón con sus errores, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes permitirle que te rompa el espíritu ni la cuenta bancaria. Hoy, mi casa vuelve a ser mi hogar, y yo vuelvo a ser dueña de mí misma. Y con esa certeza absoluta, dormí por primera vez en 6 meses sin cerrar la puerta con llave por dentro.